Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Vamos a comenzar con la semana número... Bueno, vamos a terminar, mejor dicho, la semana número 5 de la CEPRE San Marcos. No habíamos terminado esta clase por motivos de tiempo, porque era un tema muy extenso. Entonces vamos a terminarla en este momento. El tema de ahora es la selva, así que vamos a comenzar con esto de manera sencilla, rápida, como tú ya tienes y conoces nuestro sistema de trabajo, pues vamos a comenzar ya en breve. Así que chicos, comenzamos con la parte de la selva, para darte pues una breve introducción del tema de ahora. Así que comenzamos en unos segundos, chicos. Bueno chicos, entonces vamos a comenzar ya con la semana de ahora, que es la semana número 5. Estamos en la tercera parte. Normalmente nuestros videos siempre duran solamente dos partes, dos extracts. Los lunes y los martes siempre hacemos transmisiones para la gente de repente nueva que recién se está uniendo el día de hoy o se está uniendo durante estos últimos días que no hemos hecho grabación, porque las grabaciones solamente se hacen los lunes y los martes. Entonces es por eso que de repente por ahí va a haber cositas nuevas. Entonces, chicos, vamos a hacer hoy día la selva, geomorfología amazónica, que es lo que nos toca en esta parte del tema, ¿sí? Entonces espero que no haya ningún tipo de problemas con esto. Vamos a comenzar en un minuto. En un minuto comenzamos. Así que por ahí en la mañana, bueno, durante la tarde he estado subiendo videos. Bueno, he estado haciendo los PDFs. Los PDFs que ustedes ya pues han estado viéndolos en la página. Hemos subido los PDFs. Ya estaremos subiendo las respuestas también. Los audios también ya estamos al día con los audios. Hay que tratar de ponernos al día en todo, porque entenderás pues que eso puede generar molestia más adelante, ¿sí? Para que no nos junte la cosa hemos hecho de esta manera. Así que chicos, comenzamos entonces. A ver, primero, recuerda que la zona oriental de nuestro país, o sea la geomorfología amazónica, nos encontramos en la parte oriental de nuestro territorio. Nos encontramos entonces hacia el este. Entonces la parte oriental de nuestro país principalmente la vamos a dividir en dos sectores. Uno, por ejemplo, que es la selva alta, que es esta parte de acá. A eso nosotros le decimos de frente, a eso nosotros le decimos, no sé, la famosa rupa rupa. Recuerda que la rupa rupa es la selva alta. O sea, la selva alta, que es este ambiente acá, que es la rupa rupa. En cambio, hacia el otro lado, que es esta parte de acá, nosotros encontramos a lo que es la Omagua. Entonces tenemos a la Omagua y tenemos a la rupa rupa. A lo que decimos selva baja y selva alta. Mira, el día de mañana el tema es climas, tiempo y climas, ¿sí? Por ahí. Yo te voy a explicar todavía, por ahora no te preocupes, pero mira, siempre sobre la selva baja es una zona de mucha cantidad de humedad. Entonces acá se forma una gran cantidad de humedad. Ese vapor de agua que se forma encima de la selva baja empieza a ser arrastrado por los vientos de la selva y empieza a acumularse por todo ese ambiente acá. Pero como esta parte es alta, ¿qué pasa con la selva alta? Entonces la selva alta, por ser elevada, forma elevaciones y con ello muros donde el aire caliente se retiene ahí, se queda atrapado el aire caliente acá y eso empieza a generar precipitaciones. Entonces, como la selva alta es el ambiente más alto de toda la selva, es acá donde se concentra la mayor cantidad de precipitaciones. Por eso le vas a decir como dato, por ejemplo, que es la región más lluviosa. Es la región más lluviosa y obviamente si tiene mucha lluvia, también le vas a decir que es la región más nubosa. La región más lluviosa y nubosa. Entonces, profesor, si es la más lluviosa y nubosa, ¿significa que la selva alta es la más inundada? No. ¿Por qué? Porque la lluvia que cae acá termina por los ríos y de los ríos se va desplazando y termina llegando a la selva baja.
Entonces significa que la inundada no es la selva alta, sino por lo contrario, es la selva baja. Y si está inundada, significa que eso atrapa mucho calor y eso genera que la selva baja sea más inundada y al mismo tiempo la más húmeda. Entonces no te olvides que la selva baja es la región más inundada y húmeda. Más inundada y húmeda. Ahí está. Pero no vamos a hablar de las características climáticas porque eso lo vamos a dejar para la siguiente semana, o sea, para el día de mañana. Entonces, vamos a hablar ahí de la geomorfología de la zona andina, amazónica y costera. Por ahora, solamente quiero que te centres en la parte geomorfológica. Así que comenzamos con la primera parte, chicos. Empezamos con selva alta. Selva alta, primera parte. Vamos a hablar entonces de la geomorfología que podemos encontrar en esta región. Solamente en esta región. No te olvides, esto para mí es la selva alta. Entonces, ahí vamos a registrar. Primero, por acá tenemos un río, que es un valle. Verás ahí que es un valle, ¿sí? Recuerda entonces que un valle siempre se forma alrededor de los ríos. Entonces, por ejemplo, por acá vamos a encontrar, o por acá mejor dicho, encontramos un río, ¿sí? Entonces, a ese río está empezando a dejar también sedimentos alrededor. Entonces, a eso nosotros le llamamos, ¿cómo le llamamos a eso? A eso nosotros le decimos valles. Estos de acá se llaman los valles amazónicos. ¿Qué son los valles amazónicos? Obviamente son valles que se forman en la zona oriental del país. Son valles que se forman en la parte oriental de nuestro territorio. Más o menos los valles de la selva son las terrazas, las que nosotros dibujamos. Te acordarás en el tema de geodinámica. Te dije, por ejemplo, que habían unos terrenos a veces que se formaban de manera escalonada. Profe, si eso es un valle, ¿dónde está el río? Ah, el río está acá abajo, ¿no? El río está acá abajo. O sea, lo que estás haciendo ahorita es ver al río de manera de un corte de perfil. Es decir, si este es el río, estamos haciendo un corte al río y el río está acá. O sea, este es tu río. Acá está tu río. Ese río cuando se desborde, lo que va a generar es generar mayor cantidad de agua y va subiendo. Pero al subir, ¿qué va a hacer? Va a dejar sedimentos. ¿Deja sedimentos dónde? Acá. Deja sedimentos acá, niño. Mira, por ejemplo, acá deja sedimentos y estos sedimentos que se forman acá van a empezar a generar también agricultura. O sea, los sedimentos se están formando en toda esta zona de acá. Los sedimentos se forman acá. Los sedimentos se forman acá y acá empieza a formarse la agricultura. O sea, acá empieza a producirse. Igual acá, también deja sedimentos, se produce, deja sedimentos cuando se desborda algún día el río. Deja sedimentos, deja sedimentos, deja sedimentos. Entonces, estas zonas empiezan a ser cultivables. Profe, no lo entendí. Mira, los valles amazónicos, recuerda, como todos valles, siempre se va a formar por los ríos. Entonces, al formarse por los ríos, normalmente en la parte de la selva, los relieves son así, son de manera escalonada. Entonces, la terraza, ¿qué cosa es la terraza? La terraza o valles amazónicos, las terrazas es justamente estos pisos de acá. Como estos pisos son planos y están siendo formaciones por acumulación de la masa de las aguas del río y están siendo también formaciones de acumulación de muchos sedimentos, estas laderas se han vuelto muy productivas. Es por eso que los valles amazónicos tienen potencial agrícola. Estos lugares, no te olvides, estos lugares necesariamente tienen potencial agrícola. Significa que tienen suelos muy productivos. Tiene potencial agrícola. Otra cosita que también tienes que recordar, de que acá en esta zona vas a practicar un tipo de agricultura. ¿Un tipo de agricultura qué cosa? Un tipo de agricultura intensiva. Es decir, un tipo de agricultura de agroexportación. Significa que de acá vas a exportar al mundo. Pero profe, de la selva se exporta, claro. De la selva, por ejemplo, que encontramos productos de agroexportación, como te menciono, podemos encontrar por ahí cultivos de producción de agroexportación, como de repente el café, que se exporta mucho de la selva, por ejemplo el cacao, que también se exporta mucho de la selva, lo que es el café, el cacao, el té, lo que son las frutas, por ejemplo, lo que es la coca, que también son productos de gran exportación hacia la parte del mundo. Entonces, como los valles amazónicos me tienes a los alimentos, me tienes a la comida, entonces también los valles amazónicos son las zonas pobladas.
son las zonas pobladas. Son las zonas pobladas. Acá me vas a encontrar las ciudades. Las ciudades, justamente por eso en mi dibujo, yo he puesto los valles, he puesto río, y esto, si no tienes imaginación, pues es una casita. Entonces, eso acá. Los valles amazónicos son zonas muy pobladas, zonas muy productivas, donde vamos a encontrar una gran cantidad de alimentos, de productos de agroexportación. Y por ahí pues vamos a encontrar algunos valles importantes que tienes que conocer en tu examen. Por ejemplo, algunos valles que tienes que conocer, como el Valle Guayaga. Por ejemplo, el Valle Guayaga está considerado como el valle más extenso del Perú, o menos el valle amazónico más extenso del país. Entonces, ese valle, vamos a poner por acá, se encuentra en el departamento de San Martín, está en el departamento de San Martín y está considerado como el más extenso. También, por si acaso, el Valle Guayaga, recuerda que es un valle estrictamente cocalero. Acá se produce una gran cantidad de coca, que por eso también se le llama Valle Cocalero, al Guayaga, ¿sí? Encontramos, por ejemplo, otro valle importante que también tienes que llevar a tu examen de admisión, muy conocido, es el famoso Chanchamayo. El Valle Chanchamayo, bueno, Chanchamayo no es una ciudad, Chanchamayo es un valle, es un río. Vamos a encontrar todo un valle, toda una ruptura que se encuentra en el departamento de Junín. Estamos en Chanchamayo y, por si acaso, es el número 1 de café, es el primer productor de café. Inclusive recuerden que acá se produce el café más caro del mundo, el café de Misha, ¿sí? Que son unos animalitos, un coati, que come el café y defeca el café. Entonces es el café de Misha. Otros lugares importantes acá, de valles, por ejemplo, encontramos a Monzón. Monzón también está en la parte de la zona oriental, selva alta. Encontramos en el departamento de Huánuco. Y vamos a decirle pues que es la número 1 en producción de coca, ¿sí? Otro valle importante también, chicos, de azúcar es el valle de Villarrica. En Oxapampa, Pasto, encontramos un valle también importante de lo que es el café, y eso también pues se produce una gran cantidad de café, pero es un café fino, es un café fino, ¿sí? Entonces esa es la diferencia con los valles. Entonces los valles son aquellos lugares que se forman obviamente por ríos, en selva alta, tiene una gran capacidad edafológica, tiene una gran capacidad agrícola, concentra la mayor cantidad de población. Eso es lo que encontramos en los valles. No son los únicos. Podemos mencionar, por ejemplo, al valle en Junín, no queda con el Chanchamayo, sino tenemos a Satipo, La Merced, San Ramón. Encontramos por ejemplo, en Pasco lo que es Oxapampa, Posuso. Encontramos a lo que es en Amazonas, Bagua, Octubamba, Condorcanqui, por ejemplo. Encontramos a lo que es en lo que es Cajamarca, Jaén, por ejemplo. Encontramos una gran cantidad de población en la zona de selva alta. Es por eso que la selva alta es más poblada que la selva baja, debido a que en la selva alta tú me encuentras valles. Los valles solo están en la selva alta, no hay en la selva baja valles, por si acaso, ¿sí? Ahí está. Otro relieve, por ejemplo, como te decía, que encontramos dentro de estas zonas, vamos a encontrar a los famosos pongos. ¿Qué son los pongos? Primero, los pongos vienen del Runasimi puncus. Los pongos vienen del Runasimi puncus. Pongo significa puertas. Los pongos significa puerta. Entonces, los pongos o las puertas, por así decirlo, como te preguntan acá, pues los pongos son puertas hacia la selva. O sea, se denomina así porque son las entradas hacia la selva. Desde la selva alta, obviamente, ¿no? Entonces ahí encontramos a los pongos. Profe, pero físicamente o geográficamente, ¿qué es un pongo? ¿A qué nos referimos? Para hacerlo más fácil. Claro. Entonces, mira. Los pongos, recuerda que la caída de las aguas, o sea, las aguas caen con mucha fuerza acá y empiezan a generar desfiladeros en ese ambiente. Algo parecido que viste en la zona andina con los cañones. Estos justamente son cañones, pero son cañones de la parte oriental. Es decir, que son parecidos a los cañones de la sierra, solo que están en la selva. Esa es la única diferencia, ¿sí? Entonces, vamos a decir acá. Los pongos son cavidades rocosas o son formaciones, recuerda, son cavidades rocosas desgastadas o degradadas
por erosión o por degradación, vamos de frente, por degradación fluvial. Por degradación fluvial. Es decir, entonces, que a esto tú le llamas los famosos cañones. Pero estos cañones no están en la sierra, entonces le vas a decir cañones amazónicos. A esos cañones amazónicos, entonces tú le llamas pongos. A diferencia de un pongo y un cañón, que no es lo mismo, los cañones, por estar en la zona occidental, caían con mucha fuerza, ¿sí? Entonces, esa fuerza de agua que caía con mucha intensidad hacía que los cañones sean muy agudos y muy profundos. En el caso de los pongos, no. Los pongos, a diferencia de los cañones, son más amplios y son menos profundos. Entonces, los pongos, recuerda, son parecidos a los cañones. Y por ser parecidos, es por eso que acá también se puede aprovechar la gran caída de agua que tienen los pongos, al igual que los cañones, para aprovechar y construir, ¿qué cosa? Y construir las centrales hidroeléctricas, ¿sí? Ahora, por ejemplo, un dato por ahí que lo vamos a hacer más adelante en el tema de ríos del Perú. El río que tiene más pongos en el Perú se llama el Pongo de Manseriche, que diga el río Marañón. El río Marañón es el río con la mayor cantidad de pongos. Y justamente vamos a encontrar acá a los más extensos. Los más extensos del Perú, por ejemplo, encontramos uno, al Pongo de Manseriche, que es el pongo más extenso del país. Y encontramos al segundo pongo más extenso, que es el Pongo de Rentema. Ambos son considerados como los pongos más extensos del país. Por ejemplo, tanto el Manseriche como el Rentema, el Manseriche está entre Amazonas y Loreto, y el Rentema está en Amazonas simplemente. Esto se ha formado en la cadena oriental del sector norte, y esto se ha formado en la cadena central del sector norte. Ya tú ves en tu mapita, lo hicimos en la clase pasada, y te dije también que esos dos están siendo formados entonces en el río con la mayor cantidad de pongos que tenemos en el Perú, que es el río Marañón. Ahora, también encontramos desniveles de agua. A los desniveles de agua justamente nos referimos cuando hablamos de esto. A eso pues se refieren a las famosas cataratas, ¿sí? Acá tú me vas a encontrar a las cataratas. Recuerda que las cataratas son grandes caídas de agua, no como las cascadas, que son pequeñas. Las cataratas son grandes caídas de agua, las vamos a encontrar por allá. Y recuerda que en las cataratas pues nosotros vamos a encontrar también a las más altas. Recuerda que antes el suelo era uno solo, ¿eh? Pero la gran ruptura, ¿qué hizo? Que se rompiera, se cayera, y ese desnivel del suelo, hoy el agua cuando cae desciende con mucha fuerza, y eso justamente se forman las cataratas. La más alta de Perú, al menos a nivel nacional, chicos, la más alta de nuestro país se llama las famosas Tres Hermanas. Las Tres Hermanas es la catarata más alta del Perú. Se encuentra en el departamento de Junín y más o menos está a una altura de 917 metros más o menos. No vas a las Tres Hermanas, 900 metros obviamente es demasiado, es la altura que tienen nuestras Tres Hermanas y la convierte en la tercera catarata más alta del mundo. La más alta está en Venezuela y mide alrededor de 983 metros de altura, o sea, mucho más alto, ¿sí? Por ahí, un saludo para ti, José Luis Mundo, que siempre nos sigues por ahí, y a toda la gente que se está activando ahí, chicos. Recordemos de que esto es un grupo privado, ustedes ya lo verán después, así que no hay ningún problema por ahí. Siempre traten de estar mirando los videos, chicos, también, ¿sí? Catarata más alta, las Tres Hermanas. Tenemos otra por ahí como dato, por si acaso lo vamos a poner, se llama Yumbila. Yumbila está en el departamento de Amazonas, ¿sí? Entonces acá también Amazonas, Yumbila, es una catarata que también está considerada como una de las más altas del mundo. A nivel nacional es la segunda, pero a nivel internacional es la número 4, si no me equivoco. Ahora, también encontramos formaciones así, cóncavas, huecas. A esto se llaman, en la parte de nuestro país, le podemos decir grutas, por ejemplo, le podemos llamar cavernas o también le podemos llamar cuevas. Entonces, las cavernas o las cuevas son justamente formaciones por erosión kárstica que se va a empezar a formar en la selva alta por la gran cantidad de agua que se tiene. Las rocas calcáreas justamente son destruidas por el agua subterránea, generando estos huecos. Entonces, si te preguntan, por ejemplo, la más profunda, que acá también hay un error, porque la gruta más profunda no está en la selva alta, se pone como dato porque la mayoría están acá, Huagapo, así se llama. Huagapo está en Junín
Está en Junín, está en un lugar llamado Tarma y le llaman la Gruta que Llora. Esta Gruta que Llora mide más o menos unos 1000 metros de profundidad. La Gruta que Llora. La Gruta que Llora mide 1000 metros de profundidad. Está Huagapo, Junín. Tuve la oportunidad de estar hace unos más o menos 12 años, más o menos. Sí, un poco viejo, pero Huagapo es una zona muy profunda. Se llama la Gruta que Llora por las gotitas de agua que caen justamente. Y en Huagapo, por ejemplo, también hay que mencionar de que fue la más profunda de América. Hoy es la más profunda de Sudamérica nada más. Fue superada ya por una catarata, por una cueva que está en el país de México. Se descubrió la cueva y la luz. Entonces con eso ya Huagapo quedó a ser la segunda más alta de América, pero la más alta de toda Sudamérica, ¿sí? Más o menos para que te des una idea de las características pues que estamos viendo acá. Vamos a pasar a la otra selva. Por acá hay palabras de repente un poco extrañas también, así que vamos a centrarnos ahí para comenzar con esta parte, con esta segunda parte de la selva. Así que chicos, si hubiera preguntas, a ponerlas ahí, yo las estoy considerando ya para que ustedes las vean después en la transmisión. Por ejemplo, en la parte de la selva, por esta parte de acá, nosotros encontramos que terminó la selva alta y ahora comienza la selva baja. A esa zona se llama filos. Los filos, ¿qué son los filos? Los filos es una zona de transición, es decir, es una zona de transición entre selva alta y baja. Entonces le vamos a poner acá, los filos es una zona de transición. Es una zona de transición entre la selva baja y alta. Entonces, entre la selva alta y baja se forma un espacio. A ese espacio se denomina justamente filo. Estas zonas, a veces cuando hay muchas lluvias, por ejemplo, también se forman huaicos. Entonces, los filos también es una zona de derrumbe. Es una zona de derrumbe también, ¿sí? Es una zona de derrumbe. Ahora, de derrumbe, deslizamientos, caída de material lodoso, pero más abajo de los filos, esto por si acaso, como si no tienes imaginación, esto acá son casitas. Esto acá son casitas. A estos se llaman altos. Estos de acá, chicos, se llaman altos. ¿Qué es un alto? Es una zona plana, o sea, también es una terraza, pero las terrazas, como yo te dije alguna vez, las terrazas no es un relieve. Las terrazas son características de un relieve porque se refieren a lugares planos. Entonces, los altos son terrazas en proceso. Bueno, mira, vamos a ponerle acá el concepto de una terraza. Profe, ¿qué es una terraza? Bueno, o ¿qué es un alto? Los altos son terrazas. Los altos son terrazas secas. Son terrazas secas. Entonces, si son secas, significa que no se inunda. El cultivo que va a estar acá se mantiene. Como el cultivo se mantiene, entonces vamos a decir así. Son terrazas secas. Son terrazas secas con agricultura. Pero la agricultura no va a ser estacional como en otros casos, sino la agricultura es permanente. La agricultura acá, por si acaso, es permanente. Entonces, si hay agricultura permanente, normalmente la selva baja, casi toda la selva baja está inundada, pero estos pequeños sectores se mantienen secos. Eso genera a que en los altos tú puedas entonces construir, acá tú puedas acentuar entonces, tú puedas construir las ciudades. Acá entonces no te olvides, tú me puedes construir las ciudades. Las ciudades entonces tú las vas a anotar acá. Ahí está. Los filos en la parte alta. Lo que sigue son los altos. Y lo que sigue todavía a eso, lo que sigue todavía a esto, se llaman restingas. ¿Qué son las restingas? Por ahí. Las restingas, recuerda, son zonas inundadas. Ponemos acá. Son zonas inundadas todo el año. Son zonas inundadas todo el año. Bueno, todo el año no. Vamos a ponerle acá. Son zonas inundadas, no todo el año, chicos, disculpen. Son zonas inundadas en las épocas de lluvia. Es decir, en las épocas de verano. Entonces, como esto de acá en las restingas se cultiva en las épocas de verano, eso justamente genera a que la agricultura acá, la agricultura no sea permanente, sino que la agricultura sea estacional. La agricultura acá es estacional. Profe, ¿pero qué cultivo? Por ejemplo, puede ser yuca, puede ser frijol, puede ser de repente arroz. Esos cultivos necesitan de mucha agua, entonces vamos a aprovechar las épocas que tiene de inundación para justamente cultivar.
Ahora, hay una palabra que a veces Villa también usa mal, pero San Marcos al menos he visto que sí lo separa. Cuando hablamos, por ejemplo, de los barrizales. O sea, estos son las restingas. Las restingas es una zona inundada en verano. Pero cuando termina secándose esto de acá, porque en un momento llegará a secarse, ¿qué va a pasar? Primero se seca de la periferia hacia el medio, generando en zonas muy profundas de la selva formaciones de lodo. A eso se llaman barrizales. Entonces no te olvides, los barrizales son zonas pantanosas que se forman en la parte de la selva. Zonas pantanosas. Esto puede estar alrededor de un meandro también, ¿sí? Solo que yo lo estoy dibujando acá en esta parte porque me parece un poco más interesante. Zonas pantanosas. Entonces las zonas pantanosas se llaman a los barrizales y como te dije, pues son ambientes donde vamos a encontrar gran formación de lodo. Ahora, lo que viene, y acá pasa un error también a veces con algunos profes que ponen así, filos, altos restingas y tahuampas. No necesariamente, las tahuampas no siempre están a la parte adyacente de las restingas. A todo eso, después de las restingas, es una zona plana, porque recuerda, bien inclinada, viene filos, altos, restingas, y después viene toda una zona plana. A toda esta zona plana se le llama llanura amazónica. A todo eso se le llama llanura amazónica. Lo primero que vamos a encontrar en nuestra llanura amazónica son las tahuampas, pero no siempre pasa esto, ¿sí? Puedes encontrar un meandro, las tahuampas las puedes dibujar para acá, para allá. Yo normalmente lo dibujo más acá, pero por cuestiones de espacio lo estoy dibujando en este momento. Las tahuampas, a diferencia de las restingas, son zonas inundadas, todo el año. Todo el año. Entonces significa que si estas zonas están inundadas todo el año, acá no hay agricultura. En esta parte de acá, chicos, en las tahuampas no hay agricultura. Pero, profe, puedo ver que usted ha dibujado acá, por ejemplo, una palmera. Entonces, si no hay agricultura, ¿qué hace una palmera ahí? No es que alguien haya plantado la palmera, sino que esas cosas crecen solitos en ese ambiente. ¿Debido a qué? Debido a que esto no es agricultura, sino esto de acá se llama simplemente cultivo silvestre, significa que creció solito. La palmera no es la única, por ejemplo también encontramos el aguaje que también crece en estas zonas. El aguaje, por eso a las tahuampas, algunos libros le llaman aguajales. O también, por ejemplo, la otra planta como el cetical. El cetical también es un tipo de árbol, crece también en las tahuampas, por eso también a las tahuampas le llaman ceticales. No hay agricultura en las tahuampas, zona muy inundada, está en la llanura amazónica. Y otro relieve que también encontramos en esta gran llanura amazónica son los meandros. Esto de acá se llaman meandros. Los meandros es la parte curva de los ríos, ¿sí? Que encontramos justamente de esta manera, de forma serpentuosa, meándrica, sinuosa, como le decimos. Y por ejemplo acá, en estos ambientes, vamos a encontrar nosotros grandes formaciones de arena. En estas zonas cóncavas vamos a encontrar formaciones de arena y a esto se llaman playas. Profe, ¿hay playas en la selva? Claro, solo que estas playas se llaman playas fluviales, es la diferencia. Se le llaman playas fluviales. Ahora, por ejemplo, cuando estamos en épocas de lluvia, verano, todo eso se inunda. Pero cuando llegas a la época de invierno, por ejemplo, vamos a encontrar que hay restos de sedimentos que quedan aflorándose alrededor de los meandros. Alrededor de los meandros vamos a encontrar sedimentos. Estos sedimentos se llaman barriales. Siguiente pregunta, ¿qué es una barrial? ¿O qué es un barrial? Los barriales, escucha, son sedimentos limosos que afloran en las épocas de verano, que afloran en las épocas de invierno por la época de estiaje. El estiaje es cuando no llueve. Si no llueve, no se desborda. Y si no se desborda, entonces son zonas secas. Son zonas secas que a lo largo del tiempo va a empezar a aflorar sedimentos, se llaman barriales. Ahora, también eso acá, por ejemplo, lo que está más abajo, a todo esto se llama cocha. Esto se llama cocha o también se llama tipishka. Las tipishkas o las cochas, ¿sí? Las tipishkas o las cochas son justamente formaciones de agua que se forman en los meandros plenos de los ríos. Vamos a encontrar de forma sinuosa. La mayoría de ellos son en forma media luna. No son las únicas. Algunas van a ser de formas rectangulares. Pero quiero que entiendas que en las cochas o tipishkas se practica lo que es la piscicultura o la piscigranja. En los meandros encontramos muchames. Los muchames son delfines, por si acaso. En la selva tienes delfines, pero tienes delfines de color rosado. Esa es la diferencia.
Ahora, por ahí hay palabritas que de repente puedan causarte problemas. Lo vamos a escribir acá arribita. Acá arribita vamos a dibujarlo. No vaya a ser que por ahí te encuentres con la palabra bajial. Por ejemplo, esa palabra, bajial. La palabra bajial se refiere a una zona cóncava. Es una zona donde el agua no tiene drenaje o el agua tiene poco drenaje. Zonas con agua de poco drenaje. Significa que es acumulación de agua. Por ejemplo, cuando nosotros encontramos una restinga, ponte esta es una restinga, acá encontramos una zona hueca y por acá encontramos otra restinga. Significa que los terrenos, o sea, las restingas, que son zonas elevadas, bueno, no tan elevadas, pero son zonas un poco más elevadas que las llanuras mismas, vamos a encontrar entonces que los bajiales es este ambiente acá. Los bajiales son zonas cóncavas que se forman entre restinga y restinga, y como es un hueco, el agua no tiene mucho drenaje, por eso está acumulado. Sirve para cultivar pallares, por ejemplo. Estas zonas de restinga y restinga no es la única, porque puede ser restinga y playa. Puede formarse alrededor de las playas, alrededor de las restingas, entonces eso también genera zona de poco drenaje de agua. Listo, chicos, esto ha sido la parte que me faltaba de la semana 3. Espero que puedan aprovechar ahí el video. No se olviden que tenemos libros, tenemos por ahí nuestros materiales de Wikigeo, tanto por la parte de geografía peruana y general, que están a la venta, así que por ahí también puedes adquirirlo. Esto ha sido la parte 3 de la semana. Esto ha sido la parte 3 justamente de la semana 5. Normalmente esto no se hace, chicos, así nomás. Lo hemos hecho solamente porque el tema de geomorfología es un tema muy extenso. Ya el día de mañana nos estaremos viendo para la transmisión del tema de tiempo y clima, y el día martes con la transmisión de climas del Perú. Hemos subido audios al grupo, hemos subido 3 PDF, me parece, 10 preguntas cada una. Ya estaremos resolviéndolos en uno de esos días, hay que ponernos al día. Me parece que el repaso de la CEPRE también ya viene, es esta semana, me parece, o esta semana es 3, creo, semana 4. Me parece que también ya viene, cosa que también nosotros tenemos que hacerlo. Déjenme coordinar todavía el horario. Vamos a hacer la resolución, bueno, repaso, semana 1, 2, 3 y 4 de la CEPRE. Déjame ver si lo hacemos por canal de YouTube, para que mucha gente más se entere de nuestro grupo. O lo hacemos de repente por el VIP. O sea, por el VIP también podemos hacerlo, porque ahí también hay una gran cantidad de personas como repaso. ¿Sí? Con ustedes, recuerden de que nuestro compromiso como Wikigeo es hacer las transmisiones 2 veces por semana, lunes y martes, para gente nueva por si acaso, lunes y martes, subirte un PDF de 10 preguntas por semana, audio por semana y nuestra ayuda por WhatsApp. Eso es mi función como administrador de lo que es Wikigeo Perú. Ya lo extra, por ahí la resolución o el repaso, eso ya no está dentro del grupo. Yo lo hago por fines de promoción de la publicidad para nuestro grupo de Facebook. Y bueno, chicos, entonces acá nos vamos a quedar. Ha sido un gusto. Nos vemos el día de mañana con un nuevo tema, que es tiempo y clima. Así que espero por ahí que se puedan conectar. Recuerden de que las transmisiones son a las 8:30. Entonces 8:30 nos espera mañana nuestra transmisión de tiempo y clima. Así que, chicos, nos vemos. Cuídense, acá nos quedamos.